Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema número 10 que igual va relacionado con los niños, con los derechos, sobre todo con algo de concientización que es el trabajo infantil. Es algo que lastimosamente aún se sigue dando, sobre todo en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, todavía se da un poco de esto del trabajo infantil. Entonces continuamos. Vamos a comprender que el trabajo infantil, por qué ocurre, cuáles son las consecuencias en la vida de los niños y adolescentes. Vemos que son muy afectados, sobre todo en el campo pasa esto mucho. Entonces, ¿qué es el trabajo infantil? Es toda actividad económica o laboral realizada por niños o adolescentes que afectan su desarrollo físico, mental o emocional y sobre todo no tienen una educación tranquila durante su trayecto de la niñez a la adolescencia. Entonces, ¿por qué ocurre este trabajo infantil? Sobre todo a la pobreza. Ya vimos un tema relacionado solo a la pobreza, pero la falta de recursos, la falta de acceso a la educación, al desempleo de los padres y sobre todo la falta de protección social por parte del Estado provoca esto del trabajo infantil. No queda más que los niños vayan a trabajar y en algunos casos toda la familia trabaja en la calle. Entonces, los tipos de trabajo infantil puede ser doméstico, puede ser agrícola, comercial, industrial o en actividades ilícitas. Muchas veces depende de la condición eh, socioeconómica y de dónde vive especialmente. Por ejemplo, en la costa es común que sean actividades ilícitas por el mismo hecho donde residen. Igual acá en la sierra, sobre todo en la sierra centro, más en la zona agrícola, es donde los niños igual trabajan desde tempranas edades. Entonces es algo que pasa dependiendo del contexto de la familia sobre todo. El trabajo infantil igual en el hogar ocurre cuando los niños realizan tareas excesivas, porque tampoco está mal que realicen las tareas, pero a veces ya les ponemos todo o tareas peligrosas y sobre todo impidiendo su educación, no les permiten hacer las tareas, frenan su desarrollo. Entonces sí hay que tener cuidado con las tareas que se designan en el hogar. Igual el trabajo infantil en la calle. Se incluye, por ejemplo, venden productos, lo más común que limpien parabrisas, vendan caramelos, pidan limosna mismo. Entonces exponen a los niños a los riesgos, a la violencia y esto pasa muy seguido. Nosotros tal vez vamos Buenas noches, buenas noches. ¿cómo está? Muy buenas noches. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle y podemos ver a niños tal vez pidiendo limosna, vendiendo caramelos, cómpreme, etcétera, está en el mismo trole. Ahí pasan vendiendo los niños. Entonces, todavía no se quita este mal de la sociedad y tal vez los padres tampoco no les interesa y los mandan a trabajar. Entonces igual, el trabajo infantil en el campo es más duro. Los niños que trabajan en cosechas, cuidando animales, actividades agrícolas. Entonces estas condiciones son muy duras. Imagínense para un niño de 7 8 9 años es terrible. Es demasiado peso para tan poca edad. Entonces las consecuencias físicas del trabajo infantil sobre todo provoca fatigas, lesiones, enfermedades, el desarrollo físico es inadecuado, sobre todo por los trabajos pesados o peligrosos que realizan en esos lugares. Igual las consecuencias emocionales, porque ahora es muy común esto de aquí, el estrés, la ansiedad, la baja autoestima, esto genera traumas después, sobre todo en la etapa adolescente adulto. Entonces, estas situaciones se da por el abuso, por la explotación, por el trabajo infantil que hicieron esas personas desde muy pequeños. Igual las consecuencias educativas. La mayoría abandona los estudios por ponerse a trabajar, baja el rendimiento académico, se limita las oportunidades futuras, entonces sí afecta esto del trabajo infantil a futuras. Igual las consecuencias sociales, la reproducción del ciclo de la pobreza se va a mantener porque siguen en ese mismo ciclo. La exclusión social, son muy vulnerables
no tienen derechos, es más cosas negativas que positivas sobre el trabajo infantil. Un ejemplo cotidiano del trabajo infantil es cuando un niño se lo deja de asistir a clases por ir a vender, por ejemplo, en la calle o para ayudar en la casa. Se pone a vender caramelitos porque tal vez la mamá, el papá no trabajan o tal vez tienen algún vicio y ahí viene el problema. Entonces el niño automáticamente comienza a verse como la cabeza del hogar y ahí viene lo terrible, a veces para ayudar hasta a sus mismos hermanos. Igual otro ejemplo de cómo nosotros deberíamos prevenir es una familia cuando prioriza la educación de sus hijos, cuando buscan el apoyo, tal vez en programas sociales, tal vez los padres no tienen empleo, nadie tiene empleo, pues se busca ayuda social, programas infantiles que acojan, casas hogares, entonces que ayude, que no afecte a los niños. Igual el rol de las escuelas, el rol de nosotros como instituciones educativas es detectar estos casos, brindar apoyo emocional, apoyo académico y sobre todo trabajar con esas familias para proteger a los estudiantes. Por eso yo siempre decía, yo comentaba con mis compañeros profesores, sería bueno que exista una escuela para padres, para que aprendan a ser algunos padres, porque algunos sí nos falta tal vez ese apoyo de cómo llegar a un adolescente, porque nosotros tal vez nos acordamos cómo éramos de adolescentes y no contábamos con nuestros padres. Entonces es un ciclo que deberíamos tratar de romper. Entonces es una idea muy innovadora. Igual el rol de la familia frente al trabajo infantil. Sobre todo la familia debe garantizar que los niños estudien, que esa es la base sobre todo. Estudien, jueguen, crezcan en un entorno muy seguro, que sea libre de explotación, libre de trabajo, ¿ya? Entonces, para finalizar, nosotros debemos entender que el trabajo infantil vulnera estos derechos fundamentales. No hay prácticamente derechos, no hay ventajas en que un niño trabaje a temprana edad. Logra malformación, traumas, etcétera. Entonces, todo esto debemos comprometernos como sociedad para poder erradicar este tema, que es muy complejo, la verdad. Como debercito, perdón, usted debe redactar una propuesta para prevenir el trabajo infantil. Básicamente, usted, ¿cómo haría para eliminar el trabajo infantil de las calles? Miren que los gobiernos han planteado, han dado bonos, un montón de cosas siempre dan. Entonces, nosotros como sociedad, usted como un ser humano simple y corriente, ¿cómo lograría? Ya le subo la tarea ahorita, mira. Me he olvidado. Y entonces esa es la tarea. Usted tiene que redactar una propuesta de cómo erradicar el trabajo infantil aquí en Ecuador, básicamente, nada más. Ese es el deber, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches.